Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que me acompañan, qué bueno que van a estar con nosotros el día de hoy, porque aquí estamos totalmente listos para trabajar y cumpliendo con una promesa o un pedido, porque bueno, nosotros tenemos la sábana en nuestros videos de YouTube, la sábana de la matrimonial y la explicación de la individual, cómo se hace, lo han visto, les gustó mucho el video, yo les agradezco de todo corazón que nos acompañe siempre en todos los proyectos que nosotros emprendemos, pero entre las solicitudes hay que enseñemos a hacer una para la cuna, o sea, una sábana esquinera para colocar en la cuna. Así que de eso se va a tratar la clase del día de hoy. Pero yo quiero contarles también que esa sábana, todas las personas que se comunicaron y me preguntaron, se encuentra en esta guía, la guía de decoración de cuartos para bebé, donde viene la sábana, donde vienen los protectores, donde viene el rufle y donde viene el edredón para decorar la cuna de nuestro bebé. Entonces aquí la tienen. Si ustedes van a la guía donde voy a ir yo en este momento, tienen el programa, un saludito mío, la introducción, tipos de materiales que se utilizan para poder trabajar en la decoración del cuarto de bebé, lo que usted tiene que comprar porque a veces uno no sabe. ¿Y cuál sería el primer proyecto que nos encontramos? Es la sábana esquinera para la cuna, ¿ok? Donde yo les aclaro las medidas, el gráfico que tienen que hacer, todo lo que tienen que tener en cuenta a la hora de fabricar una sabanita estándar para una cuna. La medida de la cuna es siempre la misma. Te puede variar de unos centímetros, por decirte algo, 69 o 70 o más, lo más grande que puede venir es de 75, ¿ok? Podemos manejarnos, yo me voy a manejar con 70, ni con 69 ni con 75. 70. En 70 ya tengo un poquito de margen que los da, los colchones vienen como con un bordecito. Bueno, entonces ese bordecito está considerado en los 70. Y de largo las cunas tienen 130. Entonces tomamos nota, tenemos de ancho 70 centímetros y de largo 1,30 m. El 70 está en la parte donde van las almohaditas y el 1,30 en el largo donde va el bebé. Muy bien. Aparte de tener en cuenta estas medidas básicas, ancho y largo de una cuna, tenemos que ahora considerar los aumentos. Yo les voy a mostrar, está chiquito, pero por ahí le pueden acercar el gráfico, porque me gustaría que en el cuaderno que están copiando la clase en este momento puedan hacer el gráfico exactamente igual al que le estamos mostrando nosotros ahora en el programa. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un segundo rectángulo donde le voy a poner la altura del colchón estándar, es 15 centímetros. Y por mi cuenta le voy a dejar un aumento de costura de 10 centímetros. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Eso lo vamos a utilizar para poner debajo de la cuna, debajo del colchón, para que la tela abrace el colchón. Y de ahí también me voy a agarrar unos centímetros para poder ponerle la goma elástica. La goma elástica yo la traje, ¡ay, qué susto! Es esta, la canalada, ¿ven? La que no se estira tanto, está canalada de 1 centímetro. Si tienen de otra no me importa. La que tengan la pueden usar, pero si van a ir a comprar, compren esta que es la de 1 centímetro, más no la número 1, sino la que tiene 1 centímetro. Ustedes le piden así, ¿ok? Entonces de esas se van a comprar 2 metros. Muy bien. Bueno, como les iba diciendo con respecto a mi gráfico, yo les puse el gráfico acá con la medida ancho y largo, con los 15 centímetros que aumenté por los 4 lados, los 10 centímetros que aumenté por los 4 lados. Y al lado hice unas cuentitas, yo creo que las van a poder ver, que dice que la cuna tiene 70, que 15 le dejé en la cabecera, 15 en los pies, 10 en la cabecera, 10 en los pies. Estamos hablando del ancho, que me quedó de 1,20 m. Cópienlo tal cual. Y el largo es de 1,30 m, le dejé 15, 10 y 10 y me quedó de 180. ¿Qué tienen que hacer ustedes para hacer una sábana de cuna? Muy fácil. Cortar un rectángulo de tela que mida 1,20 m de ancho por 1,80 m de largo. Eso es todo. Y siempre las esquinas son dos cosas. La altura del colchón, que en este caso es 15 centímetros, y el aumento que yo le haya dejado, que fue 10. Entonces suman eso, la altura del colchón y lo que le van a dejar de margen, y le va a dar 25. ¿Sí?
Eso lo pueden repasar, o sea, si ya lo anotaron en el cuadernito, lo ven bien. Primero se asesoran de que la cuna que vayan a decorar mida 70 por 1,30 y en caso tal que sea algunos centímetros de diferencia, cuando hacen la cuenta, lo van a cambiar acá arriba. ¿Ven? Bueno, tipos de tela que vamos a usar. Bueno, lo bueno es que para hacer una sábana usted puede utilizar telas de 1,50, no tiene por qué comprar de 2,40 de sábana. Y como tela de 1,50 para bebé, la variedad es increíble. Hay muchísimas telas. En la otra parte yo se las voy a mostrar porque creo que las traje. Y bueno, y entonces van a ver diferentes colores, que tenga algodón, buena textura, que sea agradable para el bebé, bueno, todo eso que tienen que tener en cuenta. Bueno, una vez que sacaron la cuenta, que ya rectificaron que la cuna de ustedes sí verdaderamente mide eso, ustedes van a preparar un rectángulo de tela. Yo lo tengo doblado por espacio aquí, pero realmente él mide 120 por 180, ¿ok? Así es mi rectángulo. Lo doblo en cuatro piezas, ¿ok? Aquí lo tengo, 4 piezas. Y van a chequear que el lado donde lo doblaron, las piezas queden sueltas. ¿Ven? 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Tienen que chequear que las 4 estén sueltas. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted viene para acá, aquí no puede hacer nada. Es el doblez de la tela. Entonces tiene que trabajar de este lado. Ahora va a agarrar una reglita, ¿ok? Una regla y un lápiz y va a dibujar en esa esquina que están las 4 esquinas abiertas de la siguiente medida. Altura del colchón, que era 15, y 10, que era el sobrante que vamos a dejar. O sea que voy a hacer un cuadrado de 25 por 25. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos nuestra reglita, 25, aquí 25, ¿ok? Marcamos aquí y aquí también vamos a rectificar. Y listo, ¿ven? Ahí les quedó marcada la esquinita de nuestra sábana de 25 por 25. Lo dejo hasta acá, no lo voy a tocar. Vamos a hacer un corte pequeñito y al regreso seguimos trabajando con sábanas para la cuna. Ya volvemos.